Ayer de Ubícate hablemos de las pruebas psicotécnicas y básicamente quiero contarles sobre la bolsa de empleo de la universidad, también darles unas pautas esenciales. Creo que están viendo mi pantalla. Bueno, entonces nuestra bolsa de empleo se encuentra bajo el enlace empleabilidad.uao.edu.co. Aquí pueden tener acceso los estudiantes y egresados de la universidad. Pueden encontrar oportunidades laborales, ya sean para el ámbito profesional, ya sean estudiantes de primer semestre y también oportunidades de práctica y pasantía. Los estudiantes deberán enviar un correo electrónico a egresadoautónomo@uau.edu.co indicando el nombre, número de cédula y programa que estudia, para así solicitar el acceso a la bolsa de empleo. Eso pueden, si gusta, tomarle un pantallazo para que lo tengan allí presente. Por su parte, o por otra parte, los egresados no deben de hacer este procedimiento. Ya se encuentran preinscritos en la plataforma y pueden hacer el ingreso rápidamente. Existen entre ustedes personas que tienen usuario en elempleo.com. Nosotros estamos soportados por esta plataforma, pero no somos la misma plataforma, son dos espacios distintos. Estas personas que ya tienen una cuenta con elempleo.com deben de iniciar sesión con ese usuario y esa contraseña y de esa manera pueden acceder a la bolsa de la Universidad Autónoma de Occidente. Por otro lado, los egresados y estudiantes que no cuentan o que no tienen esa cuenta en elempleo.com utilizarán esta opción, registrar hoja de vida. Y siguen y continúan con los pasos que le va llevando la misma plataforma. Es importante que mantengan actualizada su hoja de vida constantemente con los nuevos estudios, con las nuevas experiencias, para que así puedan tener un mejor desempeño en esta plataforma. También pueden hacer uso de la bolsa del empleo.com, esa es abierta para todo el público, pero básicamente lo que les estoy mostrando es la de la Universidad Autónoma de Occidente. Tienen la oportunidad de que solo accede estudiantes y egresados de la universidad y tienen la oportunidad de que existen empresas que publican únicamente en esta plataforma, ¿de acuerdo? También para buscar las oportunidades de empleo deben de ir a esta opción ofertas de empleo. Aquí utilizarán estos filtros que se encuentran al lado izquierdo. Está salario, ciudad, fecha de publicación y área de trabajo. Especialmente les recomendamos que utilicen la barra de búsqueda en la parte superior, la cual pueden colocar los campos de acción de acuerdo a su profesión. De esta manera, pueden entonces ser más objetivos en la búsqueda de las posibilidades que se ajustan a su perfil. Haciendo un breve ejemplo con la palabra comunicación, encontramos algunas de ellas. Vamos a ingresar a asistente de mercado y comunicación, la cual se puede ver dando clic sobre el nombre de la vacante y también utilizando el botón vista previa. Les recomendamos dar clic sobre el nombre de la vacante, revisar el contenido de la misma y validar internamente si se cumple con mínimo un 80% nuestro perfil a lo que la empresa está requiriendo. Y posterior a ello, entonces damos clic sobre el botón aplicar. También en esta parte final lo podemos ubicar. De esta manera, el currículum viaja a través de correo electrónico a los seleccionadores de las empresas y allí se inicia el proceso de selección que ya cuenta por parte de ellos. Es importante que estén atentos a su correo electrónico y también a su teléfono para que de esa manera puedan ser contactados. Por último y no menos importante, quiero contarles que nosotros nos ubicamos a nivel físico dentro del campus en aulas 4 piso 1. Por el momento estamos trabajando desde casa. Sin embargo, ahí está la ubicación. Nuestras líneas de atención donde estamos activos
es al PBX 318-8000, extensión 11213, 11212 y 11211. Nuestro correo electrónico egresadoautónomo@uao.edu.co. Nos encuentran en la página web uao.edu.co/servicios/egresados, la bolsa de empleo empleabilidad.uao.edu.co. Invitación también a que nos sigan en redes sociales para que se enteren de todos nuestros beneficios, servicios, actividades y demás. Nos encuentran en Facebook Egresados Autónomos, Twitter @egresados, YouTube e Instagram como Egresado Autónomo. Siguiente a esta intervención, le doy el paso a la persona que va a dictar el taller. Recomendación que por favor mantengan las cámaras inhabilitadas y los micrófonos en silencio y utilicen los canales como levantar la mano y escribir en el chat. También la persona que esté interesada en consultar la política de privacidad la puede hacer a través de la página web www.uao.edu.co, ya que este taller va a ser grabado. Mil gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Juli. Muy importante esta información, de verdad. Nos estamos tomando este tiempito antes de iniciar los talleres de Ubícate, porque no queremos que ninguno de nuestros egresados y nuestros estudiantes se queden sin conocer el tema de la bolsa de empleo. En el taller pasado les conté, llevamos unos 3 meses de este año excelentes en desempeño de bolsa de empleo, porque se nos han publicado en promedio 750 oportunidades laborales para ustedes a través de nuestra propia bolsa de empleo, que es empleabilidad.uao.edu.co. También quiero aprovechar la oportunidad para decirles que pueden ingresar a la página web de la universidad, www.uao.edu.co. A mano derecha, arriba en la esquina, eligen el perfil como egresados y hay un apartado específico donde les damos mucha información respecto al apoyo en la inserción laboral que tenemos para ustedes desde la Universidad Autónoma. Juli, una pregunta. Laura Isabel Ruiz pregunta que si los que estuvieron en la charla anterior ya los activaron en la bolsa de empleo. Si se ha realizado la solicitud, claro que sí. Listo. Es importante, ¿es estudiante activa o es egresada? Es estudiante. Hola, Laura. En la charla pasada nos había dicho que los que estuviéramos en esa ya habían cogido la base de datos y que nos iban a activar, que no era necesario que mandáramos pues ningún correo ni nada. Entonces por eso preguntaba. Ok, sería entonces retomar esas bases, esas listas e incluirlos. No hay problema. Entonces pronto les estaré enviando la notificación. Estaré muy atento de revisar tu registro. Un momento, qué pena que ahí me perdí por estar leyendo el chat. ¿Qué dijo Laura? ¿Que los que se habían inscrito a la charla de Ubícate? Sí, señora. No, Laura, yo creo que esa información no quedó así, la verdad. ¿Por qué? Porque en la charla de Ubícate no tenemos, en la inscripción a la charla de Ubícate no tenemos cómo identificar a los que son estudiantes. ¿Por qué te lo digo? Tenemos cómo ubicar a los que son egresados porque es una base de datos que nosotros en el área de egresados manejamos. Y a estos talleres son bienvenidos todos los egresados y estudiantes de otras universidades. Entonces, no sabríamos de ustedes quiénes son estudiantes UAO y quiénes son externos. Entonces, sí, porfa, qué pena si se malentendió la información la vez pasada, pero deben, por favor, enviar el correo a egresadoautónomo@uao.edu.co pidiendo pues el acceso. Simplemente dicen acceso a la bolsa de empleo, dan su cédula y su nombre y el programa que cursan y listo. De una les damos el acceso y estamos respondiendo prácticamente el mismo día. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Camila, bien, gracias, cuéntame. Lo que pasa es que pues yo soy practicante del Centro de Prácticas de la UAO y quería hacer un inciso ahí. Nosotros estamos manejando la base de datos con los estudiantes que van a matricular la práctica futuro y con los estudiantes que actualmente están en la práctica y necesitan esa activación en la bolsa de empleo. Entonces esa base de datos ya se envió para la activación, Laura. Ah, ok. Juli, esa te la enviaron a ti por aparte. Sí, Está hablando Camila, práctica del Centro de Práctica de Facultad de Ciencias Administrativas. Sí, estás, Laura, de pronto mezclando los espacios del taller. Entonces, lo que
hemos tenido en la reunión nosotros fue conocer a profundidad la bolsa de empleo y los servicios y beneficios que otorga el Departamento de Egresados, que son aplicables para estudiantes o participables por estudiantes. Pero entonces, ese cargue de las personas estudiantes de la facultad que están en proceso de práctica ya se encuentran incluidas, solamente que no hemos formalizado la inscripción. Ese es el único paso que hace falta y que estamos en procedimiento y gestión junto con Camila. Listo. Para que no nos alarguemos más aquí, ya damos inicio a nuestro taller. Esta vez también nos acompaña Juan Sebastián Zúñiga. Él es psicólogo de la Universidad de San Buenaventura con énfasis en psicología clínica. Tiene experiencia en el trabajo de pacientes hospitalarios en el Hospital Universitario del Valle y pacientes consumidores de sustancias psicoactivas, y en el campo educativo, experiencia en la atención a estudiantes y talleres psicoeducativos. Actualmente, Juan Sebastián se desempeña como coordinador de los programas Metamorfosis, Entre Nosotros y Tertulias UAO en la Universidad Autónoma de Occidente. Muchas gracias a todos, de verdad que súper nutrida la asistencia, se inscribieron 301 personas y estamos hoy aquí 83, lo cual nos alegra muchísimo, ojalá sigan llegando. Juan Sebastián, ¿ya estás por aquí? Sí. Sí. Ya. Listo, Juan, muchas gracias. Bueno. El auditorio es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Dale, Claudia, muchas gracias por esa introducción y nada, gracias también a ustedes por participar el día de hoy, por estar aquí asistiendo a digámoslo, a este espacio, a esta charla. De verdad que es muy significativo ver cuando tanta gente se conecta, pues sobre todo a esta hora y sobre todo el día de hoy, ¿no? Que ha estado como tan movido en la ciudad y en el país a nivel general. Como ya lo hemos venido hablando, en el proceso de crear esos espacios y crear esos talleres, hemos venido abordando temas como la hoja de vida, como la entrevista laboral, y hoy pues vamos a trabajar un poco lo que tiene que ver con las pruebas psicotécnicas. Este es un tema que a mi manera de ver es un tema muy interesante, porque justamente estaba hablando ahorita, digámoslo ahí por interno, con alguien, y me validó una afirmación que yo siempre he pensado, y es que, claro, la hoja de vida usted sabe y usted tiene una retroalimentación en algún momento de la hoja de vida. La entrevista usted la hace y usted más o menos sabe cómo le fue, ¿no? Porque usted también puede percibir y también puede, no sé, calificarse usted mismo o usted misma cuando va a hacer una prueba, una entrevista, qué pena, pero cuando hacemos unas pruebas, es decir, una prueba psicotécnica o una prueba psicométrica, generalmente no recibimos retroalimentación. Y es que, claro, usted va, pasa el primer filtro, el segundo filtro, y cuando empieza a hacer una serie de pruebas, lo que usted sabe es o pasó, tiene la vacante, o pasó otro filtro, o nunca lo volvieron a llamar. Y de hecho, yo estaba haciendo un poco aquí de memoria para hablar un poco de las pruebas psicotécnicas, y es que esta sensación de no saber qué pasó, de no saber cómo me fue, de no saber si me fue bien, si me fue mal, si la pasé, o bueno, en qué fallé también, genera muchas veces en las personas un poco de frustración a nivel emocional, porque claro, usted va con toda la intención, usted va preparado, preparada, ha leído un poco de las pruebas, ha investigado un poco qué pruebas son, pero cuando usted llega al puesto, digámoslo, al puesto de la oferta de trabajo, no sabe, número uno, qué pruebas se encuentra, y número dos, cómo resolver la prueba. Entonces yo creo que por eso este taller es tan valioso y tan válido muchas veces para poder abordar ese tipo de dinámicas, sobre todo de las pruebas psicotécnicas, que también es algo que se usa mucho hoy en día en las partes, digámoslo, de organizaciones o las empresas. Entonces vamos a empezar con el taller. En el transcurso del taller usted va a poderme preguntar sin ningún problema, puede escribir por ahí por el chat, me puede prender el micrófono también. Yo creo que por ahí Claudio va a estar muy pendiente de poder moderar los espacios y poder moderar las participaciones sin ningún problema. Entonces, bueno, las pruebas psicométricas de verdad que son una herramienta, es como un plus al proceso de selección, ¿cierto? Muchas veces nos enfrentamos con que vamos a un proceso de selección, vamos a una búsqueda de trabajo y pasamos por varios filtros, ¿no? Hay empresas que tienen 2, 3, 4 filtros, hay empresas que solamente usan el filtro de la entrevista, es decir, cada empresa o cada organización se moviliza a través de la subjetividad de las pruebas, por ejemplo, y es decir, no todas las empresas manejan las mismas pruebas ni las mismas dinámicas. Recordemos que, por ejemplo, usted puede buscar una vacante en comunicación social, ejemplo, pero
Cada empresa que busque un comunicador o una comunicadora social tendrá una vacante distinta, tendrá un enfoque distinto, tendrá una mirada distinta también de por qué necesita y para qué necesita el profesional. Entonces, cada empresa va a manejar una prueba distinta, ¿cierto? Y hoy en día hay muchas empresas que han venido creando sus propias pruebas, es decir, su prueba particular para solamente este campo, para solamente esta empresa. Entonces, en el mundo de las pruebas psicométricas es un mundo que tiene, digámoslo, mucha variedad. No solamente nos vamos a encontrar con una o con dos pruebas, sino que nos podemos encontrar con una serie de preguntas o con una serie de pruebas que nos pueden poner muchas veces en jaque. Sé que muchos de nosotros conocemos unas pruebas, digamos que son pruebas como muy populares en el ámbito organizacional, y de eso hablaremos más adelante, y también un poco de eso les contaré en algún momento de la diapositiva. Juan, qué pena la interrupción. Está pasando que se te va el sonido en momentos, como que se oye muy bien un momento y luego al otro se oye súper lejano. Dame un segundo, ya soluciono eso. Tranquilo. Bueno, aprovecho este momentico, ya que los tengo a todos aquí también, para decirles pues lo que les estaba contando. En la página web de la universidad, www.guau.edu.co, en la esquina derecha de arriba está para que ustedes escojan el perfil. Ahí pueden escoger el perfil egresado. Qué pena, Juan, me puse a contarles aquí una cosa rapidita. Y ahí en ese perfil de egresados van a ver que hay mucha información. Hay un apartado específico de apoyo a la inserción laboral. Ahí encuentran incluso el formato de vida que tenemos para ustedes. Muchas gracias. Sigue, Juan. Listo. ¿Me confirman si se escucha mejor? Me conecté desde el teléfono para poder tener acceso al micrófono, digámoslo, a través de los auriculares. Entonces, ¿me puedes confirmar, por favor, Claudia? Suena muy bien, Juan. Ah, bueno, súper. Dale, Federico, también muchas gracias por ahí estar pendiente. Listo. Entonces, les estaba comentando por si de pronto se fue el sonido anteriormente o por si se quedaron también, digámoslo, con interferencias, que el día de hoy las pruebas tienen mucha variedad, ¿no? Las pruebas pareciera ser que van evolucionando, van cambiando, en algún momento van saliendo pruebas distintas o pruebas nuevas. Y una gran particularidad del día de hoy es que muchas pruebas, muchas organizaciones o muchas empresas se han, digámoslo, sí, que han como unido con algunas empresas de software que han diseñado sus mismas pruebas, es decir, unas pruebas específicas para cada institución. ¿Esto dónde nace? Es decir, toda esta dinámica y todo este movimiento de las pruebas psicométricas en psicología, sobre todo, nacen por allá en el 1870, cuando se crearon con un solo objetivo, ¿cierto? Y poder identificar y poder separar a las personas a través de la medición de la inteligencia, ¿no? Entonces, no sé si usted en algún momento ha escuchado que hay pruebas que miden el coeficiente intelectual de los seres humanos. Entonces, miren que esas son pruebas que desde hace un par de años se ven utilizando con una finalidad totalmente distinta a la que usamos el día de hoy. Cabe resaltar también que las pruebas que usamos hoy en día no son solamente para medir inteligencia. Hay una serie de pruebas, por ejemplo, que miden también la personalidad, que usted va a decir, bueno, ¿usted cómo me mide la personalidad si eso es tan subjetivo y tan variable? Pero sí, hay pruebas que también sirven para medir la personalidad en el colaborador o en el posible trabajador de una empresa. Pero bueno, como les venía comentando, con el tiempo, todas estas dinámicas de las pruebas han venido evolucionando y el día de hoy se emplean de manera recurrente, sobre todo en la parte del reclutamiento o en la parte de la psicología organizacional. Estas pruebas realmente hay que verlas como una herramienta, ¿cierto? Más allá de llamarlas pruebas, más allá de ponerle nombre psicométrico,
se pueden ver para los empleadores, es decir, para las empresas o para las personas que buscan, digámoslo, personas que puedan cumplir con todos estos ítems, se ven como una herramienta que permite al empleador realizar una aproximación, es decir, eso no mide el 100% de algo. Una prueba difícilmente va a poder medir el 100% de la inteligencia de una persona y evidentemente una prueba también es muy, muy complejo que pueda medir el 100% de la personalidad, porque eso es tan subjetivo como la distancia, es tan subjetivo como la belleza y es tan subjetivo como muchas dinámicas que tenemos los seres humanos hoy en día. Como les mencioné anteriormente, estas dinámicas de las pruebas psicométricas son simplemente una herramienta que le permite al empleador o a la organización tener una aproximación de los rasgos potenciales que usted puede tener para cumplir X o Y labor dentro de la empresa. En un proceso de selección, por ejemplo, usted atraviesa varios filtros, ¿no? Mucha gente empieza con la entrevista y mucha gente termina con la prueba psicométrica. Mucha gente empieza con la hoja de vida y con la hoja de vida realmente termina. Les dije ahorita un poco, cada empresa tiene un proceso de selección distinto, ¿cierto? Cada reclutador o reclutadora tiene un proceso de selección distinto. De hecho, muchas empresas hacen unos procesos médicos también muy específicos, cuando, digamos, muchas otras empresas no tienen como tanto filtro, también dependiendo un poco de la empresa y el cargo al cual vayamos a aplicar en algún momento. ¿Qué es lo interesante de las pruebas? ¿Qué es lo interesante de todos los resultados que pueden arrojar las pruebas? Porque siempre hay, lo que yo les decía ahora, siempre hay como esta incertidumbre de, bueno, fui e hice la prueba, me demoré 1 hora, 2 horas, hice la entrevista también por ahí derecho, pero nunca tuve respuesta. Y en la universidad, en algún momento, en la presencialidad hace un par de meses, hacíamos un taller donde los estudiantes de último semestre, en un seminario, hacían las pruebas y nosotros los psicólogos hacíamos hacíamos como la evolución de los resultados. Esto era muy gratificante para las personas, para los egresados en ese momento y también para los chicos o las chicas de último semestre, porque realmente se les permitía aproximarse un poco a todo el mundo, digámoslo, laboral y a todo el mundo de las pruebas psicométricas. Los resultados de estas pruebas, lo mejor es que realmente los pueda hacer un psicólogo o alguien que tenga experticia en este tipo de dinámicas. Yo sé que usted muchas veces puede buscar en Google 16PF, WARTEC, es decir, una serie de pruebas y usted casi que en Google le dicen cómo responderlas, qué casilla marcar y qué casilla no marcar. Pero recordemos que como esto mide muchas veces la inteligencia o la personalidad o una habilidad, no todos somos hábiles para lo mismo y no todos tenemos la misma personalidad. Plus, también es muy importante poder resaltar en este espacio que en las pruebas psicométricas de personalidad, por ejemplo, o de proyección, no existen respuestas correctas. Es decir, no significa que la A sea la correcta o que la C sea la incorrecta. Simplemente existe una manera en la cual usted piensa, reflexiona y percibe lo que le están preguntando, porque muchas de las respuestas están basadas en su experiencia, en la manera en cómo usted ve la vida y en la manera como usted percibe absolutamente todo lo que le rodea. Entonces, digámoslo, retomando también un poco el tema de la parte psicométrica, como dicen las diapositivas, el reclutador mide las cualidades o aspectos psicológicos del individuo. ¿Y qué permite esto? Pues conocer realmente su estado emocional o intelectual. ¿Qué pasa con estos datos? Es decir, toda esta serie de pruebas y toda esta serie de cuestionarios arrojan un resultado, ¿cierto? Y es un resultado que le permite a la empresa aproximar una serie de postulantes o una serie de personas hacia el cargo que están teniendo en oferta en ese momento. ¿Para qué sirven las pruebas psicométricas? Es decir, ampliemos un poco la información y ampliemos un poco también las dinámicas y las significaciones que tienen estas pruebas psicométricas en las personas hoy en día. Usted a través de una prueba psicométrica puede encontrar valores, actitudes, habilidades, competencias, rasgos de la personalidad y evidentemente le permite a la empresa o a la persona establecer un patrón de conducta de los candidatos. Hay muchas pruebas también que son mucho más específicas y, por ejemplo, hay pruebas que están netamente enfocadas en los rasgos de personalidad, pero no todos los rasgos de personalidad, solamente algunos cuantos que la empresa necesita. Por ejemplo, hay empresas que buscan solamente rasgos como el liderazgo, ¿cierto? Porque evidentemente sabemos que el liderazgo es una habilidad que es muy apetecida hoy en día por las empresas y por eso mucha gente también hace cursos de liderazgo. De hecho, cuando yo reviso las hojas de vida, en algún momento me encuentro de que mucha gente hizo la escuela de liderazgo en la UAO, pero también se han venido formando en liderazgo por aparte, o sea, en instituciones distintas a la universidad o en talleres en línea, porque realmente son este tipo de habilidades que pueden potencializar el talento de una persona al momento de entrar en un proceso de selección. Pregunta número 1, por ejemplo, ¿usted o ustedes en algún momento se han cuestionado qué puedo contestar o qué no puedo contestar en una prueba?
quiero escucharlos o escucharlas en este momento y preguntarles cómo les ha ido a ustedes en general con las pruebas psicotécnicas. ¿Qué piensan ustedes de las pruebas psicotécnicas? Número 3, ¿qué pruebas psicotécnicas conocen, por ejemplo? Listo, está súper la participación. Entonces, en el orden que me sale aquí en la pantalla, voy a dar la palabra. Me sale primero Laura, Isabela, Valentina y Jessica. Entonces, Laura, te escuchamos. Pues yo he hecho una solamente, pero esa una que hice me fue mal. Eran 50 preguntas y habían pues 12 minutos para hacer las preguntas, o sea que eran por ahí unos 25 segundos para cada una. ¿Te acuerdas cómo se llama? Alcancé con 12, no me acuerdo, eran las que hacía Bavaria. El caso es que eran, Dios mío, yo estaba como, ¿qué contesto acá? O sea, yo no sabía. Y me fue mal. De hecho, ya pues me dijeron como que no seguía y yo la verdad nunca supe por qué ni nada. O sea, las que sí sé que me fue mal, habían unas como de matemáticas, que esas sí me demoré un poquito más, pero habían unas como de sinónimos y cosas así, que sé que en esas bien, entonces yo no supe como por qué eso así. Mira, Laura, gracias por la participación. Y justamente estaba hablando con un familiar el día de hoy, que también creo que hizo pruebas en Bavaria, y me contó la misma dinámica, que eran un poco de preguntas en un tiempo muy corto realmente, y que él solamente leer ese poco de preguntas y saber que tenía un tiempo muy preciso para responderlas, solamente el saber eso y solamente el poder reflexionar a través de eso le generó una incertidumbre emocionalmente hablándolo y le generó un poco de ansiedad, porque aparte eran pruebas que también estaban relacionadas con la inteligencia o con dominios matemáticos, por ejemplo. Entonces miren, como lo decía Laura ahora, hace un par de minutos, que estas pruebas realmente son subjetivas, es decir, uno no sabe a qué prueba se va a enfrentar, ¿cierto? Porque si usted sabe que, por ejemplo, usted va a postularse a X o Y empresa y sabe que en esa empresa le van a hacer el Guartec, por ejemplo, o le van a hacer el 16PF, pues usted ya tiene un poco en su mente una imagen de lo que tiene que responder y sobre todo qué significa esta prueba, porque esa es la otra situación, ¿no? Muchas veces llegamos al proceso de selección, llegamos a hacer la prueba y no tenemos ni siquiera ni idea qué está midiendo esa prueba en ese preciso instante. Entonces también es muy importante lo que decía Laura. Jessica, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Pues mira, yo también hace poco realicé mi primera prueba psicotécnica, todo. No tengo el nombre como tal, pero pues sí me enviaron un link de internettest.it, bueno, algo así. Y tengo una pregunta, es ¿qué incidencia tiene el hecho como de contestar a esas preguntas en la opción que generalmente es la del medio, que dice como no sé o como que no me interesa? ¿Sí me hago entender? Sí, claro. De hecho, es una excelente pregunta, Jessica. Gracias por hacerla porque también me permite, a través de tu respuesta, comentarles algo. Hay muchas pruebas que se responden a través de los círculos, ¿no? Que es llenar un circulito y nos dan, por ejemplo, tres opciones, la A, la B y la C, o el 1, el 2 y el 3. ¿Qué se recomienda a nivel general? Que la casilla del medio tratemos de no llenarla, ¿cierto? Porque la casilla del medio muchas veces es estar como en la mitad de dos momentos. Y hay pruebas, por ejemplo, que miden la parte ética, muchas veces en el sentido profesional, o la parte emocional en las personas. Entonces, responder la parte de la mitad nos va a dejar como en una incertidumbre. Ni no respondió ni sí, pero tampoco respondió que no. Pues lo que decía Jessica es muy importante, sobre todo porque es un excelente tip que uno le puede dar a alguien, y es intente no responder las de la mitad. Eso no aplica para todo, ¿no? Dependiendo de la prueba, dependiendo de la circunstancia en la cual usted se encuentre, podrá usted evaluar. Por ejemplo, cuando hay pruebas que miden lo moral o lo ético, responder la mitad no va a ser lo mejor, porque lo va a dejar a usted o la va a dejar a usted como en un medio, en una incertidumbre de ambos puntos. Entonces, gracias por ese aporte, Jessica. Sigue Valentina y después sigue Claudia. Dale, Valentina, te escuchamos. Juan, yo tengo una pregunta y es que, ¿qué tan buenas y acertadas pueden ser estas pruebas? Porque digamos, yo he hecho pruebas, ¿no? Entonces me colocan preguntas como que tu trabajo en equipo, o sea, como que estás dispuesta a trabajar en equipo, y yo personalmente, yo soy re mala trabajando en equipo, y yo como sé que necesitan, yo digo, sí, no, sí, buenísima, excelente. Entonces, o sea, ¿qué tanto pueden medir esas pruebas para una persona? Porque, o sea, uno sabe qué conviene y qué no conviene. Respecto a eso, Valentina,
Lo recomendable es tratar de no mentir en las respuestas, sobre todo porque hay unas pruebas, como por ejemplo la del 16PF, que no sé si ustedes la conocen, que es una de las pruebas más populares que hay en este momento a nivel laboral, que tiene 185, más o menos 187 preguntas. La particularidad del 16PF, por ejemplo, es que imagínese usted responder sentado, sentada, 185 preguntas. También va a depender usted cómo llegue, si llegó a tiempo, llegó cansada, llegó con sueño, llegó con hambre, llegó estresada, había peleado con alguien por el tráfico. También depende mucho de cómo llegue uno a la prueba, porque eso también va a significar mucho la respuesta. Pero, por ejemplo, lo que decía ahorita un poco Valentina, hay pruebas que le preguntan lo mismo a usted en la pregunta 2 y en la pregunta 130. Solamente que en la pregunta 130 le cambian un poco las palabras. Pero la pregunta o la respuesta a la pregunta tiene la misma finalidad y es medir usted cómo trabaja en equipo. Entonces Valentina empezó muy bien, por ejemplo, en la pregunta 5, ¿trabaja en equipo? Sí, me gusta, puso sí. Pero en la pregunta 130, después de que ya respondió ciento y pico de preguntas, le preguntaron casi que la misma dinámica, pero con un matiz distinto. Y ella respondió, digamos, otra opción distinta a la que ya había dado respuesta al comienzo. Entonces miren que, por ejemplo, la prueba del 16PF, cuando uno tiene los resultados, en la parte de arriba, por ejemplo, de los resultados del test, sale realmente si lo respondió 100% real o si existen de pronto algunas dificultades entre las respuestas o si existe de pronto alguna incoherencia entre las mismas respuestas. Entonces, es muy importante que usted, número uno, pueda responder con total honestidad las preguntas y número dos, esté muy pendiente de lo que está leyendo, número uno, y de lo que está respondiendo, porque se los puedo asegurar que hay pruebas que se repiten, hay preguntas en las pruebas que se repiten en el transcurrir del tiempo, que esto de verdad pasa mucho, sobre todo con la prueba del 16PF. Si usted la conoce, sabe de qué le estoy hablando. Si no la conoce, más adelante le voy a hablar. Si la quiere conocer, pues abra un momentico en una ventanita de su navegador y ponga 16PF y empiece como a leer un poco qué significa esta prueba y qué mide esta prueba sobre todo. Dale, Claudia, te escuchamos, Claudia Jimena. Excelentes preguntas y excelentes recomendaciones, Juan. No, pues quería añadir algo porque dentro de mi vida laboral, que ya es bastante extensa, ya tengo más de 20 años trabajando, nunca me había topado con unas pruebas, no sé si alguno de los que están aquí presentes participó. Nosotros llevamos hace como 2 años ya a Kuala a realizar pruebas de selección en la universidad. Y resulta que las pruebas de Kuala me dejaron muy sorprendidas porque tienen una gran, o sea, tienen por ahí un bloque de 50 preguntas de cultura general. Nunca lo había visto, así que es importante para nuestros jóvenes que se preparen en estas cosas que uno cree que son tan obvias. O sea, preguntaban como ¿a qué grados hierve el agua?, por ejemplo, y mucha gente le respondía mal porque yo estuve presente cuando la persona de cual estaba calificando pues o seleccionando las pruebas. ¿Quién es Obama? Donald Trump, preguntas de ese tipo que uno cree, bueno, no, imposible. Bueno, ahí les cuento ese tema con las pruebas de Kuala. Es un excelente tip también, Claudia, ¿sabes? Porque las pruebas tienen también una variable y es igual que la entrevista, ¿no? Por ejemplo, aquí hago un paréntesis súper corto y es en las entrevistas anteriormente usted llegaba, se sentaba en el espacio, en la oficina, en el salón y cogían su hoja de vida y la empezaban a leer de comienzo a fin. Y la entrevista se basaba netamente en la hoja de vida. Entonces, claro, la gente iba muy preparada, iba con la hoja de vida memorizada, iba con todos los puntos como muy claros. Y era una entrevista, entre comillas, más sencilla. Por ejemplo, ¿qué están haciendo muchas organizaciones hoy en día? Yo recuerdo que antes de ingresar a la Universidad Autónoma, yo apliqué pruebas para Sura. Me topé con la sorpresa de que cuando llegué como al segundo filtro de Sura, me hicieron una entrevista a la cual yo iba mentalizado que era solamente mi experiencia laboral. Yo llevaba todo en mi mente hablar de la Chuve, hablar de tal espacio, hablar de la fundación o la IPS donde trabajé antes. Yo iba muy preparado para esto. Oh, sorpresa, yo me siento, comparto espacio con otra chica que estaba, digámoslo, también postulándose a esta vacante y la psicóloga de Sura en ese momento nos empezó a preguntar todo acerca de nuestra vida personal. Entonces imagínese uno llegar a un espacio preparado, nervioso, un poco angustiado, con las emociones como en una labilidad constante y que usted se siente y le pregunten, bueno, ¿y cómo es la relación con tu mamá? ¿Cómo es la relación con tu papá? Son dinámicas que la gente muchas veces no lo sabe porque no las ha experimentado o porque no le han contado.
Entonces miren que también es interesante escuchar lo que yo estoy comentando desde mi experiencia personal, pero también escuchar un poco lo que nos comentaba Claudia, porque de verdad que las dinámicas hoy en día pareciera ser que están cambiando constantemente. Las empresas y sobre todo las empresas que tienen, digámoslo, una estructura de selección constante, por ejemplo, Eficacia, ¿cómo se llama la otra que queda en el norte también? Bueno, Eficacia, me acuerdo más de Eficacia. Acción y Listos S.A., que es la otra también. Tienen unas dinámicas ya bastante particulares en el proceso de elección. Es decir, ya la hoja de vida quedó atrás, lo que era netamente la hoja de vida ya quedó un poco atrás y hoy en día se está evolucionando también para conocer a la persona más allá del profesional. Es decir, porque es que el profesional está en una hoja de vida. El profesional, yo puedo llamar a su jefe, a, digamos, a su anterior empresa y preguntar por usted. Y me darán toda la información. Pero si yo quiero realmente conocer a Adriana, a Alex, a Ana María, a David, a Laura Isabela como persona, pues realmente tengo que preguntarle a las mismas personas. Entonces, estemos preparados para todas estas dinámicas y sobre todo para estos cambios que están ocurriendo hoy en día con las pruebas psicotécnicas y con las entrevistas de selección. Vamos a darle la palabra ahora a Oriana y continuamos con la diapositiva, por favor. Oriana, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, yo quería hacer como un comentario. Yo presenté unas pruebas, creo que fue para Alpina, pero lo hacen como en la página web a modo de juego. Entonces, aparte de las diferentes preguntas pues que uno considera normales en las pruebas psicotécnicas, son juegos que, por ejemplo, el que ganara más dinero tratando de hacer como una inversión, es algo así. Y otras eran como distinguir las emociones en unas imágenes, digamos, de 4 personas, qué emoción estaban, pues tenían en ese momento en el rostro. Entonces creo que en esa fue la que me fue más mal, pero quería saber como esa en específico, qué habilidad podría estar evaluando. ¿La de las emociones? Sí, pues y aparte de que es más que todo como en jueguitos, son juegos que como para que uno no se sienta tan presionado al momento de responder una pregunta puntual, pero pues igual evalúan, digamos, allí cuando me daba ya la retroalimentación, como el nivel de riesgo que uno podría tomar, el trabajo en equipo y todo eso, pero pues no como en preguntas puntuales como lo maneja la 16PF, sino más que todo en jueguitos. Es una excelente pregunta, Oriana, y la respuesta para esta pregunta son pruebas proyectivas, es decir, no son pruebas que son como la 16PF, que tú lo acabas de mencionar, que tienen unos puntajes exactos, es decir, la 16PF se miden en unos, digámoslo, en unos números porque van del 1 al 8, del 1 al 10 muchas veces, y tienen unos porcentajes exactos que te clasifican aquí en la mitad o en la otra punta. La prueba que nos menciona Oriana son pruebas proyectivas, como el Guartec, por ejemplo, que están a través de dibujos o a través de respuestas de los dibujos donde la persona y el evaluador realmente pueden deducir o pueden tener un acercamiento de la personalidad y de la manera sobre todo, que a mí, por ejemplo, me suena perfecto lo que tú dices, Oriana, que tiene mucho que ver con el manejo de las emociones. Y es que sabemos que hoy en día el manejo de las emociones / inteligencia emocional es un tema que es de mucho interés para las empresas, ¿cierto? Manejo de emociones e inteligencia emocional, que son dos temas que de verdad están como en auge últimamente en las empresas y en las organizaciones. Entonces, Oriana, te diría, es una prueba proyectiva. Es decir, a través de las respuestas se proyectaron unos rasgos de tu personalidad, por ejemplo, que es lo que ocurre generalmente con el Guartec, que también la iremos a ver un poco más adelante. Sigue Marcela y Laura. Voy a continuar un momento con las diapositivas y ya en unos minuticos les doy la palabra. Entonces, por favor, Marcela Rodas y Laura Lemos, denme un segundito, ya les doy nuevamente la palabra. Retomemos entonces la diapositiva. No sabemos qué contestar. Pasa mucho, uno puede sentirse temeroso, con miedo, con susto, sobre todo porque hay preguntas que son muy concretas y tienen mucho que ver o con la moral, con la parte ética, o como usted puede percibir X o Y momento de la vida. Y sabemos muchas veces que lo que yo pienso a manera personal no puede gustar tanto en una empresa, por ejemplo. Entonces, lo que yo realmente les aconsejo es, hagámoslo con honestidad. Es decir, no se meta en lo que no podemos manejar, no omitamos información, no mintamos sobre todo, porque creo que su prueba, por ejemplo, lo que decía ahorita la compañera,
Que en la prueba usted diga, yo trabajo en equipo full, enamorada del trabajo en equipo, me gusta mucho, rindo en equipo, me gusta ser la líder, me gusta tener liderazgo en el equipo, y usted pasó como, mejor dicho, lo mejor, o sea, la mejor postulante para trabajar en equipo y para proyectar ese equipo de ventas, por ejemplo. Y claro, usted se ganó el puesto, básicamente. Pero ¿qué pasaría entonces que en la vida real usted, bueno, sí hizo el proceso de elección, ganó el proceso, se vinculó a la empresa y trabajo número 1, trabajo en equipo, trabajo número 2, trabajo en equipo, trabajo número 3, más trabajo en equipo? ¿Qué va a pasar con la respuesta que usted quería dar en una prueba psicotécnica o psicométrica o en su hoja de vida cuando usted pone comunicación asertiva, excelente trabajo en equipo, pasión por trabajo en equipo, liderazgo? Todo lo que usted está diciendo ahí le hace crear a usted un personaje, por así decirlo, de lo organizacional. Pero ¿qué pasaría entonces si en la vida real usted no trabaja bien en equipo? ¿Qué pasa entonces con lo que usted dijo en la prueba, con lo que usted dijo en la entrevista, a lo real? Cuando usted no trabaja bien en equipo o simplemente no le gusta trabajar en equipo, usted disfruta trabajar mejor individualmente y bajo su propia responsabilidad. Entonces miren que es en este punto que es tan importante decirle nuevamente, respondamos con honestidad la prueba. No respondamos algo por quedar bien o porque suena bonito en nuestra mente, porque realmente en el momento que usted vaya a ser calificado o calificada por estas habilidades, pues va a existir como un error entre lo que usted dijo al principio y en lo que realmente usted puede ofrecer para la prueba. Segundo, tengamos presente que en la mayoría de las pruebas no existen respuestas erróneas o no existen respuestas correctas, ¿cierto? Es decir, esta prueba usted no dice, la pasé con 5 o la perdí con 1. La pasé en excelente o la perdí en insuficiente. No, estas pruebas no son un examen, es decir, esto no es un examen de la universidad, eso no es un examen del colegio. Son simplemente unas pruebas que están midiendo un factor suyo, un rasgo de la personalidad, el coeficiente intelectual, o sea, muchas cosas pueden medir, hasta la parte proyectiva del manejo de emociones, de la manera en que usted puede resolver también problemas, que es muy importante. Entonces, tengamos muy presente esto, que de verdad esto pasa mucho, sobre todo que pasa con la hoja de vida, que a veces tenemos como como una manía de poner información en la hoja de vida para que quede más extensa, para que se lea más bonito, para que tenga más sincronía con el perfil que yo quiero mandar o que yo quiero publicar. Pero, ¿qué pasa realmente cuando yo pongo información en la hoja de vida, en la entrevista o cuando respondo preguntas a través de las pruebas psicométricas que no son reales a mi perfil o a mi personalidad? Esto realmente puede generar un malestar en la empresa o puede generar incluso malestar en usted. Porque vuelvo y uso un poco el ejemplo que nos contaba ahorita la compañera Valentina, y es, ¿qué tal que usted no trabaja en equipo y la empresa que gana muy bien, es un excelente sueldo, un excelente tiempo para trabajar, excelente posibilidad de crecer en la empresa, es netamente grupal? Es decir, todo se percibe y todo se trabaja a través del grupo, a través de los equipos. Usted realmente va a entrar ahí en un conflicto interno y en una movilización constante de emociones, de no sentirse a gusto con lo que hace. Entonces, de verdad es muy, muy importante que tengamos en cuenta, número 1, la honestidad al momento de responder las pruebas, y número 2, estar claro con lo que estamos respondiendo. Sé que hay pruebas que son aburridas, sé que hay pruebas que son cansonas, sé que hay pruebas que son confusas y sé que hay pruebas que son largas. Eso, créame que la gente lo sabe. Pero entonces tomémonos el espacio y tomémonos el tiempo de poder responder de manera correcta y de manera sobre todo tranquila estas pruebas, que de verdad es muy importante. Entonces, continuando un poco con las diapositivas, los objetivos que tiene, o bueno, la información que puede recoger uno en las pruebas psicométricas o pruebas psicotécnicas es, número 1, que la prueba le puede ayudar al empleador a identificar sus capacidades. Número 2, puede predeterminar el potencial y también sus limitaciones como empleado. Número 3, también puede determinar qué candidato se puede acercar más a lo que la empresa busca. Vuelvo y les digo, recuerden que todos pueden ser comunicadores, todos pueden ser ingenieros o todas pueden ser ingenieras también, pero cada empresa y cada organización busca un perfil en particular. Entonces, también tengámoslo en cuenta. Y la parte que a mí me parece mucho más interesante de todas las pruebas es que hay pruebas que sobre todo pueden medir el desempeño laboral dentro de la empresa y su comportamiento en este desempeño. Es decir, usted es alguien que es asertivo, usted es alguien que gestiona el tiempo, gestiona recursos, usted es alguien que trabaja bien en grupo, por ejemplo, es alguien que tiene buena intención o que le gustaría crecer dentro de la empresa. Hay pruebas que examinan absolutamente todo eso.
Entonces, vuelvo y les digo, apostémosle a la honestidad y sobre todo apostémosle a responder estas pruebas con tranquilidad, que de verdad eso es lo más importante. Pasemos ahora a los principales tipos de pruebas psicométricas, que de verdad es algo muy interesante. Yo en ese momento estoy como intentando recordar cuáles son las pruebas que yo he realizado a lo largo de mi carrera o a lo largo de mi experiencia laboral. Y me he encontrado, en los 3 trabajos que he estado, me he encontrado con una prueba que me la han hecho 4 veces. Y es la prueba del 16PF. Entonces los digo, preparémonos para esta prueba, busquemos información de qué es esta prueba y sobre todo qué mide la prueba. Entonces pensémonos en este momento, como se los voy a explicar a continuación, que dentro de todo este abanico de pruebas psicométricas existen 3 tipos de pruebas. La primera es las pruebas de inteligencia, la segunda son las pruebas de aptitudes o habilidades y la tercera son las pruebas o los famosos test proyectivos. La primera, digámoslo, la primera categoría, hablándolo desde una parte macro hasta la parte micro. ¿Qué es una prueba o qué es un test de inteligencia? Es simplemente un manual, una prueba o, digámoslo, un espacio que mide la capacidad suya para aprender y aplicar realmente lo aprendido en la universidad, en el colegio, en la especialización, de manera eficiente a través de la comprensión de las tareas. Entonces, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar unos tipos de test de inteligencia. Las pruebas número 2, por ejemplo, hay pruebas que miden las aptitudes y las habilidades suyas. ¿Y cómo se mide esto? A través de las capacidades, a través de las destrezas, a través sobre todo de las competencias que usted tenga como colaborador o como trabajador. Entonces, en este punto, también va a ser muy interesante que usted pueda pensarse, bueno, yo reconozco de manera personal y de manera muy sincera cuáles son mis principales habilidades. Es decir, si yo en ese momento selecciono un nombre al azar en estas 87 personas que están conectadas y le pregunto, por ejemplo, a Laura Daniela, que tiene la mano levantada, aprovecho también para darte la palabra, Laura. Laura, ¿tú eres consciente de tus principales habilidades en una organización y de tus limitaciones también? Laura, ¿estás por aquí? Laura, bueno, mientras Laura por ahí se conecta nuevamente, le preguntaría nuevamente a Valentina. Valentina, misma pregunta. En un proceso de introspección, en un proceso realmente de autoconocimiento, ¿tú tienes claro cuáles son tus principales habilidades como profesional? Sí, claro, uno sabe, claro que en el proceso uno puede también conocer nuevas habilidades, ¿no? Sí, claro. Sí. Valentina, ¿y cuáles son tus principales habilidades? Cuéntanos. Yo soy muy creativa, tengo como esa habilidad de una vez identificar qué se puede mejorar y de qué manera podemos mejorar. Ok. Y así, y pues en medios de conocimiento, yo soy muy buena redactando y así. Súper, Valentina. Me gusta sobre todo esa... Pregunta, Cuéntame, de cuéntame. que mira que en estudios también tuve una prueba en el que medía pues uno cómo se sentía en el trabajo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que una de las preguntas era porque yo trabajo de impulsadora de aguardiente, entonces nosotros no podemos sentarnos. Y la pregunta decía, ¿sientes que en tu trabajo hay momentos en el que puedes descansar o sentarse o cosas? Entonces yo de verdad yo lo hago. Yo dije, sí, yo lo hago, pero de verdad no se puede. Y eso fue para reunión, que cómo hace que yo me sentaba, cómo hace que yo desayunaba, y yo, ve. Entonces ahí yo pregunto, entonces, ¿qué respondo? ¿Lo que tengo que responder o lo que de verdad hago? Porque si respondí con la verdad me regañaron, entonces respondo con la mentira. Bueno, es una excelente contrarrespuesta y es un poco contradictorio a lo que acabé de mencionar anteriormente, que es que prime la honestidad, ¿cierto? Y de verdad, la honestidad debe primar en la mayoría de los casos. Ahorita les cambio un poco la respuesta, no siempre, sino en la mayoría de los casos. Por ejemplo, lo que nos trae el día de hoy Valentina al espacio. Eso no es una prueba psicométrica, eso no es una prueba psicotécnica, eso no es una pregunta de entrevista. Simplemente es una prueba que mide tal vez el ambiente laboral o su satisfacción dentro de la empresa. Si usted le preguntan, por ejemplo,
usted descansa y usted sabe que en su trabajo no se puede descansar, ¿ustedes qué piensan, queridos participantes, que debería ser la respuesta? O sea, por ejemplo, impulsador o modelo de protocolo, que no se pueden sentar porque tienen que estar pendientes de las personas, de los posibles clientes, pero usted pone, sí, yo descanso. ¿Eso no sería un poco como incongruente con el perfil que estaban buscando en su momento o con las especificaciones que le dieron a usted para el cargo? Desde la parte organizacional, desde la parte mucho más humana, pues evidentemente yo le diría, pues si está cansado, pues uno se sienta. Si yo tengo hambre, pues voy y desayuno un momentico. Si me puedo volar 5 minutos, pues voy a la panadería y compro algo rápido. Pero entonces yo también quiero invitarlos e invitarlas a reflexionar sobre este tipo de dinámicas. Pues les digo, eso no es una prueba proyectiva, ni es una prueba psicométrica, ni sería una prueba de inteligencia. Simplemente sería una prueba que mide la calidad laboral o su satisfacción dentro de la parte laboral. Entonces también hay que ser un poco, no sé cuál sería la palabra, o sea, pero podríamos ser también un poco más, o sea, podríamos ser un poco más pendientes de ese tipo de preguntas. Por ejemplo, les digo, si la pregunta está midiendo algo que yo sé que no puedo hacer como colaborador o como trabajador, pues evidentemente la respuesta tiene que ir enfocada a lo que la empresa quiere, es decir, a la misión o la visión de la empresa, sin que eso signifique pues que yo estoy mintiendo, que estoy fallando como profesional, ¿no? Pero vuelvo y les digo, eso es un caso tan particular y tan específico que, por ejemplo, Valentina lo acabó de exponer en este momento. Por ahí le preguntan, por curiosidad, ¿por qué no puede sentarse? Valentina, contanos así en 2 segundos por qué no te puedes sentar a propósito. No, por lo que decías, por estar pendiente de los clientes, que si nos sentamos, pues ya, igual tenemos que estar paradas con tacones, entonces se ve maluco una muchacha parada con tacones, sentada, no sé, es como más de imagen, es como por imagen, no sé, nos podemos sentar. Sí, es cierto, yo creo que pues es complejo pensar si uno estar todo el día, digámoslo, de pie en un espacio, o que no vas a poder, hay por ejemplo muchos trabajos que no te permiten abandonar el puesto en ese momento, sino que tienes que esperar que tu compañero venga, que tu compañero vaya, que tu compañero termine de almorzar, pero hay excepciones, por ejemplo lo que nos dice Valentina, pero por ejemplo una emergencia, pero por ejemplo una ida al baño que necesita ir sí o sí, pues evidentemente cambian un poco el juego. Para resumir un poco las dinámicas y para resumir un poco la pregunta que nos trae Valentina, también hay que ser asertivos al momento de responder, al momento de hablar las cosas, ¿no? Yo puedo responder lo mismo con palabras distintas, puedo dar la misma información con palabras totalmente distintas a decir sí o a decir no, pero las respuestas que son mucho más explícitas a través de un computador, a través de un papel, pues yo realmente tendría que evaluar qué tan pertinente es que yo diga que me siento o que como o que descanso cuando en mi trabajo me dicen que no lo puedo hacer. Vuelvo y les digo, esto es una mirada netamente de la organización. Evidentemente, pues a mí también me genera tanta curiosidad como la que se le generó a Laura y Isabela también, por ejemplo, porque pues escucharlo es un poco complejo, ¿no? Entonces yo les digo, pensemos desde la asertividad y también pensemos desde la... Sí, más bien, no, pensemos netamente desde lo asertivo para responder este tipo de preguntas, ya sea desde lo verbal o también desde lo escrito, sin ningún problema. Retomemos las diapositivas y ya vamos por la parte número 2, que son los test que miden aptitudes y habilidades, que era un poco lo que yo les estaba explicando en este momento, y son realmente talleres, son realmente cartillas que se han diseñado para medir las capacidades, las destrezas y las competencias que puede tener usted como persona, porque recuerden que uno también puede tener unas capacidades como ser humano común y corriente, pero en la parte laboral puede potencializar o puede desarrollar actividades que tal vez en su cotidianidad no maneja. Por ejemplo, puede que usted en su vida cotidiana no sea muy bueno hablando, pero usted se sienta en un salón, se sienta en un computador desde lo laboral o desde lo académico y es la persona que más habla. Es decir, usted en este ambiente potencializa una habilidad, usted en este ambiente potencializa una aptitud que tiene como persona y como colaborador o como estudiante. Y por último, tenemos los test de proyección, que son test proyectivos, que realmente sirven para valorar los aspectos personales, sociales o de adaptación de las personas. Pasemos a esto. Pruebas más populares. Antes de iniciar este espacio, yo me tomé la tarea de poder preguntarle a una compañera, bueno, a dos compañeras que trabajan en espacios, digámoslo, de concentración, donde llegan muchas horas de vida y hacen procesos de selección constantes.
y me respondieron que estas son las pruebas más populares en este momento, en el año 2021, para procesos de selección. Hay 6 pruebas en pantalla. De esas 6 pruebas, ¿cuántas conocen ustedes o cuántas han hecho ustedes? Pregunta general, pregunta abierta. La DISC, la ERI, el WARTEC, el IPB, la Valanti o el 16PF. Bueno, por acá la 1 dice WARTEC, Jessica dice ninguna, Lisette Bravo dice ninguna también. ¿Quién más? John Sánchez dice solo 2. Laura Daniela dice el WARTEC, también lo conozco. Juliana Rubio dice WARTEC y 16PF. ¿Quién da más por ahí? Soraya dice ninguna. Cristian dice el 16PF, el WARTEC y la Valanti. Súper bien. Jorni Felipe dice ninguna. Y Fabián Benavides dice WARTEC y 16PF. Si ustedes notan, en todo lo que está pasando en este momento de la conversación, hay 2 pruebas que pareciera ser que son las más populares, ¿cierto? Y las 2 pruebas más populares, según lo que nos están compartiendo los compañeros el día de hoy, es el 16PF, número 1, y el número 2 es el WARTEC. Entonces miren que no solamente se dice en este espacio, digámoslo, en este espacio del taller, sino que también desde la realidad de cada uno de ustedes se puede percibir que hay 2 pruebas que se usan constantemente en procesos de selección. Julián trae una que hace rato no escuchaba y no leía, que era el test de la casa o el test del árbol también, que tiene como esas 2 variables, esas 2 variantes. Pero estas pruebas, por ejemplo, el test de la casa, Julián, mira que yo desde lo laboral no las he visto en muchos procesos de selección, la verdad. Esta prueba se usa más bien en espacios de psicología o de psicoterapia. Pero bueno, retomemos un poco lo que dicen los compañeros. Entonces, en este punto, usted se va a dar cuenta que una de las pruebas más populares es el 16PF y el WARTEC, ¿cierto? Una mide la personalidad, una mide 16 rasgos de la personalidad, ¿cierto? Que son 16 rasgos de su personalidad, no creo que son 1, 2, 3, son 16 rasgos de la personalidad. Ay, hijo de madre. Deme un segundo que me salí de la llamada. ¿Ahí me escuchan bien? Muy bien, Juan. Qué pena, no sé por qué se me actualizó esta presentación. Listo. Bueno, entonces les estaba comentando que de las pruebas populares, por ejemplo, está la 16PF y el WARTEC. Una de ellas mide 16 factores o 16 rasgos de la personalidad y la otra prueba es una prueba proyectiva, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el 16PF, ¿qué rasgos mide? Número 1, mide la dominancia, mide la impulsividad, mide la suspicacia, mide la astucia, mide la imaginación, mide el autocontrol, mide la estabilidad, mide el razonamiento, mide la afectividad, mide la conformidad grupal, que también es un rasgo muy interesante. Entonces, mire que, por ejemplo, eso es una prueba, la de las 180 y pico de preguntas, que mide 16 rasgos de su personalidad. ¿No les parece, de hecho, muy curioso que una sola prueba pueda arrojarnos tantos resultados y puede decir tanto sobre todo de quiénes somos nosotros como personas, desde lo personal, por ejemplo? Pero bueno, entonces empezamos con estas pruebas, que la primera de ellas es la DISC, que es una prueba que permite analizar los lenguajes generales de comportamiento ante diferentes entornos, personas y situaciones, analizando 4 factores. Miren, el cumplimiento que usted tiene como colaborador es si usted es un ser dominante, por ejemplo, dominante muchas veces no como el sentido de dominancia que uno conoce popularmente, sino un sentido dominante frente a lo laboral. Por ejemplo, si usted es alguien aplicado, si usted es alguien que tiene, digamos, una intención de crecer en lo laboral, si usted se capacita constantemente también para trabajar mejor o para poder fortalecer sus capacidades en la parte de la organización, si usted maneja sus emociones desde una perspectiva serena o estable y sobre todo qué tan influyente es usted, hablándole un poco de liderazgo en los grupos laborales o en los grupos académicos o en los grupos sociales. Número 2, el test del 16PF. Si usted ya se tomó el trabajo de buscarlo en Google en este momentico, validará un poco la información, que es un test que tiene 185 preguntas. Es una cartilla bastante extensa y tiene una hoja de respuestas. Y es una hoja de respuestas con puros círculos. Y esta hoja de respuestas tiene 3 opciones.
1, 2 y 3. Y es un poco también recordando lo que nos comentaba la compañera hace un par de minutos de qué responder, la casilla A, la casilla B o la casilla C. Entonces, tengamos también presente que el 16PF mide 16 factores de nuestra personalidad. Es por esto que el 16PF es una de las pruebas más usadas en procesos de selección, porque realmente le permite a uno conocer a la persona de pe a pa, como se dice popularmente, porque nos permite analizar minuciosamente cada categoría de la personalidad que yo como empleador voy a necesitar para poder contratar a alguien, ¿cierto? Desde la dominancia, desde la asertividad, desde la comunicación, desde el trabajo en grupo, desde el manejo emocional también. Entonces es una de las pruebas más completas, de hecho. El cuestionario de valores o antivalores Valanti, que también por ahí alguien lo comentó hace un par de minutos también por el chat, es una prueba psicotécnica que se utilizan en las organizaciones como complemento en la selección de personal, y es decir, es una prueba que mide 5 valores: la verdad frente a valores intelectuales suyos, la rectitud frente a valores de acción como persona, como sujeto, los valores emocionales, que yo le pone es la palabra paz, pero es más bien usted valores emocionales, entiéndase, como inteligencia emocional o como manejo de las emociones. El valor a través de los valores afectivos, es decir, usted realmente cómo expresa sus emociones o sus afecciones frente a otras personas. Y lo último, que de verdad es lo más curioso de todo esto, es los valores espirituales. Digo curioso, no porque no con un sentido, digámoslo, de señalar la parte espiritual, sino que me parece curioso esta prueba, la capacidad que tiene de poder medir usted desde la parte moral y desde la parte ética o de la parte espiritual, cómo puede responder una serie de preguntas. Por ejemplo, traicionar a un desconocido, que ahí está en pantalla, ser cruel con alguien, la injusticia, sentirse intranquilo, usar abusivamente el poder. Entonces, miren que son pruebas que miden algo muy específico, y es, por ejemplo, la parte ética y la parte moral que tiene la persona en un, digámoslo, en un momento de su vida o frente a un cargo. Por eso se llama Valanti, que son valores y antivalores de las personas. La prueba IPB, esa prueba, la verdad, yo no la conocía, me di cuenta, de hecho, cuando le pregunté a mis compañeros de la universidad, y me encontré con esta prueba, que es una prueba tan interesante como la del 16PF, porque es una prueba que les permite a los empleadores analizar una serie de factores o rasgos de la personalidad, ¿cierto? Sobre todo que esta es una prueba como que se aplica mucho para las personas que tienen perfiles de vendedor o de marketing muchas veces, porque mide unas aptitudes psicológicas que se buscan en un bien netamente comercial. Y eso también valida mucho lo que yo les decía ahora. Usted puede ser ingeniero, ingeniera, comunicador, comunicadora, pero generalmente las empresas buscan un comunicador o una comunicadora, un psicólogo o una psicóloga con unas características muy, muy, muy específicas. Por ejemplo, esta prueba mide netamente lo comercial o lo de ventas. El test de Wartec. El test de Wartec y el 16PF es personalmente una de mis pruebas más favoritas, porque calificarlas o poder, digamos, tener el resultado es algo muy, muy divertido como psicólogo, porque nos permite tener una visión súper amplia de la persona. Y de hecho, es más curioso aún cuando uno está haciendo la evolución, sobre todo el Wartec, porque cuando usted empieza como a leer estos dibujos y empieza como a analizar las respuestas, se da cuenta de que la persona realmente tiene unas particularidades digámoslo, desde su manera de relacionarse con el entorno, consigo mismo, con la familia, con sus parejas, en lo laboral, en la parte de la sexualidad, en la parte emocional, en la parte de la expresión, es decir, mide, digámoslo, bastantes cosas para hacer una sola prueba de proyección, de hecho. Y esta prueba, ¿cómo se aplica? Es una prueba que tiene 8 recuadros, como lo vemos ahí en pantalla. ¿Y cuál es la indicación que siempre le dan a las personas? Dibuje lo que usted quiera dibujar. Tiene unos estímulos, por ejemplo, el recuadro número 4, que tiene un cuadrito negro, es un estímulo. El recuadro número 3 tiene 3 líneas, que pareciera ser como gráficos, es otro estímulo. El cuadro número 5 tiene como dos rayitas, y ese es el estímulo. Entonces, a partir de esos estímulos, usted va a poder dibujar lo que usted quiera. Es una prueba de proyección porque usted, a través de su propia personalidad, está proyectando una respuesta. Por ejemplo, la gente en el número 3 puede hacer un edificio, ¿cierto? A través de esas líneas usted puede construir un edificio con ventanas. Otra gente puede hacer un gráfico de porcentaje. En el cuadro número 1, mucha gente dibuja un ojo, que es como lo que uno más encuentra de manera mucho más común en las respuestas. Entonces, recuerden que eso realmente es una prueba de las más sencillas que hay, de las más rápidas que hay, y realmente es una prueba que le permite a usted proyectar su personalidad a través de los dibujos.
recomendaciones para esta prueba. Evite, por favor, rayar, es decir, coger el papel y hacer esto, ¿cierto? Como rellenar los espacios a través de estar rayando con el lápiz. Recomendación número 2, evite borrar las cosas, ¿cierto? No porque borrar sea algo que se satanice en ese momento, sino que no es lo más recomendable el momento de dar una retroalimentación, que alguien tenga la hoja con muchos rayones o con muchos borrones. Entonces, dibujé algo, no me gustó, borré. Dibujé algo, no me gustó y seguí borrando. No hice el círculo derecho, borré el círculo, pero lo que ustedes no saben es que en la hoja va quedando toda, digámoslo, todo ese suceso que usted hizo, todos los rayones y todos los borrones. Entonces, esas 2 recomendaciones sí para que las tengan muy en cuenta. ¿Qué se encuentra después de la prueba? Que usted va a tener que calificar cada trabajo. Entonces usted va a poner, por ejemplo, el cuadro número 1, pues es el dibujo número 1 que hice, pero si usted, por ejemplo, arrancó con el cuadro número 8, pues el cuadro número 8 será el dibujo número 1. Y me gustó el estímulo 3, entonces el estímulo número 3 va a ser el dibujo número 2. Y abajo de la prueba le van a preguntar qué dibujo le gustó más, por qué le gustó más y por qué lo llamó así, porque cada recuadro usted le va a tener que poner un nombre. Mire que es una prueba que mucha gente le tiene desconfianza realmente, pero cuando usted está dando la retroalimentación, eso pareciera ser, yo siempre digo, es como, como si la gente leyera un tarot, una vaina así. Usted le va retroalimentando de acuerdo a las preguntas y de acuerdo a las respuestas de los dibujos, y las personas van encontrando como una veracidad constante en lo que ellos son como persona y en los dibujos que hicieron. La prueba ERI, ¿cierto? Que es un instrumento que se creó pensando en mejorar los procesos de selección de candidatos. Es decir, el ERI es un test de reducción de riesgos e integridad. Y el test, digámoslo, proporciona un perfil de riesgo basado en 7 factores de comportamiento. En qué tan responsable es usted, qué tan buen servicio tiene usted frente al cliente, su madurez emocional. Y miren que esta es como la tercera o la cuarta vez que hablamos desde la parte emocional. Qué tan productivo es usted como empleador, qué tan honesto es usted como empleador y qué tanto compromiso tiene usted en la empresa, pero no, digámoslo, en un término corto o en un término medio, sino a largo plazo. Es decir, usted se proyecta en la empresa muchos años, o es usted alguien que usa la empresa, como se dice popularmente, de escampadero. Entonces voy a estar un año aquí, cojo experiencia, ahorro y me voy para otra empresa. Y la última es sobre todo la seguridad en accidentes laborales. Es decir, usted qué tanta asertividad tiene para hacer sus trabajos y sus labores, evidentemente cuidándose físicamente. Entonces miren que es una prueba, que es la prueba ERI, como lo leen ahí en la pantalla, y le proporciona al empleador estas respuestas. Entonces miren, es una prueba que también se llena a través de un manual y a través de unos círculos, y que usted no es consciente de lo que está respondiendo, por así decirlo, pero es una prueba que indiscretamente le está midiendo usted 2, 4, 6, 8 prácticamente riesgos frente al trabajo o frente a lo que es usted como persona. Y esta, queridos participantes, han sido las pruebas que son como de mayor uso en este momento en las organizaciones. Entonces, hablemos de estas pruebas, es decir, pregúntenme algo de las pruebas, cuéntenme si de pronto han utilizado esta prueba. Me llamó la atención que antes de que se me cerrara esta pestaña, uno de ustedes comentó que conocía la prueba, conocía la prueba Valanti. No sé si de pronto el compañero que preguntó o que respondió eso ahora sigue por acá presente para que nos diga. No sé si era Cristian, creo que era Cristian Guerrero. Cristian, era su. Cristian, contanos. Ahorita le doy la palabra a Francisco. Pero entonces, Cristian, contanos. ¿Qué te pareció esa prueba? ¿Me escuchan? Perfectamente. Yo la presenté junto con otras pruebas y pues no nos dieron en principio pues respuesta pues nunca supimos cómo nos fue, pero ahí cometí, pues cuando estuve como en asesoría, de nuevo en asesoría me comentaron que la respondí mal, por lo que ya pues nos había como hecho la aclaración que uno tiene que centrarse es como en lo que la empresa le pide a uno, ponerse como en ese papel. Entonces, por ejemplo, si, pues según lo que recuerdo, si te decían que si ha robado, será deshonesto, pues yo dentro de mí pensaba, pues hombre, uno cuando niño de pronto se comió un dulce sin permiso, se cogió un dulce sin permiso, entonces le da el puntaje de 0 a 3 a que sí lo ha hecho. Entonces, cuando uno comienza como a contestar con tanta honestidad, eso se va a ver reflejado en la prueba, porque entonces me salía que yo no era una persona de confianza. Entonces es como mi experiencia con esa prueba.
¿te parece una prueba, digámoslo, agradable o te parece una prueba más bien compleja? Porque eso que estás mencionando me hace recordar una prueba que yo apliqué para entrar a la autónoma y era una prueba que a mí realmente me pareció una prueba bastante curiosa y bastante extensa porque me preguntaban mucho ese tipo de dinámicas, desde lo moral y lo ético. ¿Usted ha hecho esto? Sí, no. ¿Ha hecho esto? Sí, no. ¿Por qué lo ha hecho? Y si lo ha hecho, ¿por qué lo hizo o no lo hizo? Entonces son pruebas que se pueden volver un poco tediosas para quien está respondiendo en su momento. Pero entonces, por ejemplo, Cristian, ¿a vos qué te pareció este tipo de pruebas? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Te pareció chévere, aburridora? Contanos un poquito más de esta prueba, Valanti, por favor. Pues esa prueba me pareció, pues no le vi como el problema, sino que, pues como le preguntan a uno, como cuestionándole a uno como la honestidad y todo eso, entonces, pues a mí, por ejemplo, al principio ese tipo de pruebas no me gustan. Por ejemplo, a mí, pues en lo personal, que si es honesto, que si se cogería tal cosa, que si usted engañaría a sus compañeros, entonces, pues a mí me molesta porque yo no lo haría. Pero a mí la persona que me asesoró me dijo, lo que pasa es que la prueba no está hecha para usted solamente, la prueba está hecha para todas las personas y pues no todas las personas van a pensar lo mismo que usted o van a tener los mismos valores que usted. Entonces, cuando usted la conteste, debe centrarse, sea siendo honesto, pero enfocado a lo que la empresa está buscando. O sea, por ejemplo, si por ejemplo la empresa busca que las personas que quiere tener, no sé, tengan un rasgo de honestidad muy alto, pues usted, si por ejemplo se comía una banana con los niños, pues no debe decir que usted sí se comía efectivamente o robaba, pues porque no está bien. Entonces es como la experiencia que me quedó. Gracias, Cristian. Sobre todo que a través de lo que estás expresando y lo que nos estás comentando desde tu experiencia personal, es muy interesante poder validar la asertividad. Claro, si me preguntas si yo soy ladrón, pues yo pienso, claro, pues yo me robé un mango en la finca de enseguida, me robé un dulce en la tienda, me robé unas papitas a mis primos, le robé, no sé, un yogur cuando nadie me vio, pero antes, ¿no? O sea, en la infancia o en la adolescencia, en algún momento. Claro, eso, si uno quiere ser coherente, pues uno pondría así, en algún momento de mi vida he robado, pero es que la prueba no le está preguntando a usted, ¿usted robó ayer, antier o robó hace 5 años, 10, 20 años? La prueba le están viendo solamente eso, el factor o el riesgo de poder confiar o no poder confiar, digámoslo, frente a esas acciones. Entonces, haciendo el análisis y también ejemplificando un poco desde lo que dice Cristian, yo les diría, seamos asertivos a la hora de responder este tipo de pruebas. Pensemos muy bien la implicación de la respuesta también y sobre todo en qué tiempo me lo están preguntando, me lo están diciendo. Porque claro, si a usted le preguntan, ¿usted alguna vez ha tomado algo a modo de robar, por ejemplo? Usted va a decir, claro, pues en el colegio, no sé, me robé unas galletas, unas papas, me robé algo, pero eso fue en el colegio, cuando usted era un niño, cuando usted tenía mucha madurez emocional, mucha madurez mental o mucha madurez física, y tal vez percibía esa acción de robar con una mirada totalmente distinta, totalmente ajena. El día de hoy usted puede decir, claro, yo lo hice cuando tenía 8 o 10 años, pero por ejemplo, a mis 26 años yo no robaría, ¿cierto? Ni porque vea las papas mal parqueadas, ni porque vea el yogur mal parqueado, simplemente pediría que me lo pueden regalar o tomaría otra decisión en algún momento. Entonces es importantísimo también que podamos pensar y podamos responder esto desde la asertividad de lo que estamos haciendo y de lo que estamos pensando en la actualidad, recuerden. Muchas gracias, Cristian. Francisco, te escuchamos. Francisco Javier. Bueno, Francisco, sí, por ahí te escuché. Listo, sí señor, es que a mí en Bogotá me hicieron la prueba Warteg de 16 cuadros. Entonces, ¿El pues, Warteg de 16 cuadros? Sí, señor. Hay un Warteg de 16 cuadros. De 16 campos, sí señor. ¿Cómo Sí, le fue con esa prueba, por ejemplo? Pues yo creo que bien porque me contrataron. Sí. Súper chévere. Y contando un poquitico esta prueba, esta es como la versión 2.0, ¿no? Del Warteg tradicional, pero contanos cómo te sentiste, qué recordás que dibujaste, si de pronto te hicieron una retroalimentación también, que es muy interesante. No me hicieron retroalimentación porque cogieron y me pasaron de una empresa a otra. Y cuando uno está trabajando, a uno no le dan, y lo necesitan, a uno no le dan mucha vuelta. La psicóloga, cuando yo llegué, la saludé y me preguntó qué hace cosas de mi trabajo y casi pocas cosas personales, quién era mi mamá y eso, y después me pasó las pruebas y ya listo, y luego me llamó y me dijo que era contratado. Pero eso fue bueno, re bien. fue así.
pero pues retroalimentación, yo no sabía que eso existía, eso de que le dieran a uno retroalimentación, no sabía que pues eso, o que uno lo puede pedir, o que eso existe, esa posibilidad. Pues Gracias. lastimosamente, Francisco, pues de pedirlo, como que no sea algo que uno pueda hacer, ¿no? En un proceso laboral o en un proceso, digámoslo, de selección. Son muy pocas las personas o las empresas que realmente te retroalimentan de lo que encuentran en las pruebas. Porque lo que usted dice, las pruebas las hacen o las realizan o se las ponen a usted para medir algo específicamente en usted, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puede que el Guartec solamente quería medir usted, no sé, la capacidad que usted tiene para resolver problemas o la capacidad que Francisco tiene para relacionarse con otras personas. Y puede que usted en esos dos puntos arrojó un resultado maravilloso, un resultado buenísimo. Entonces, claro, ahí está la situación de lo que les comentaba al principio. Es muy chévere, son muy chéveres, son muy entretenidas, son chistosas, uno se entretiene dibujando, respondiendo, leyendo, pero queda la incógnita o queda más bien el sinsabor, como se dice popularmente, de no sé qué pasó. Es decir, si me llamaron, pues re bien, como dice Francisco, porque me contrataron, pero por el contrario, nunca me llamaron, ¿cierto? Nunca tuve respuesta de esa empresa, nunca tuve respuesta del empleado, del empleador, y me quedé ahí como en el limbo, preguntándome qué hice mal, qué hubiese hecho mejor, por qué no hice esto, qué significó, qué encontraron en mí, qué puedo mejorar. Entonces miren que esa es la particularidad muchas veces, como se les mencionaba yo al principio, de las famosas pruebas psicométricas o psicotécnicas en los campos organizacionales o en los procesos de selección. Muchas gracias, Francisco, por ese aporte y también por participar, digamos, en esas dinámicas. Martín Felipe Gutiérrez. Hola, buenas noches. ¿Cómo vas? Pues bien. Pues Eva, no, yo quería comentar una experiencia. Yo estuve trabajando hace como 2 años en un call center y recuerdo que una de las pruebas que me hicieron, bueno, aparte, una era inglés, pero la otra que era de este estilo, no recuerdo cuál era el nombre, pero era como el tipo de descripción de preguntas que decías ahora, o sea, como ¿qué harías tú si te encuentras un bolígrafo? Pero entonces eran ponerle que las mismas 10, 12, no sé, 15 preguntas, pero hechas de diferente manera. Entonces era la misma pregunta, pero no sé, hecha a manera de escala. Y era por ahí 50 preguntas, 40 preguntas. A mí me contrataron, me dijeron que listo, eran el perfil que buscaba, que porque hablaba bien el idioma, que no sé qué, que personalmente a mí pues para trabajar en grupo me gusta, pero con tal de que digamos sea un grupo que también proponga, que también trabaje, porque pues yo diría que a todo el mundo le gusta trabajar en grupo, pero si tú estás con un grupo y eres tú el único que está como dando ideas, como listo, pues saquemos esto adelante y todo el grupo es como que sin hacer nada, pues ¿quién se va a animar a trabajar así en grupo? Ya fue después más adelante, como a los 3, 4 meses que estaba en esa empresa que me dijeron, no, tienes que volver a presentar esta prueba, que fue la que presentaste cuando recién entraste porque te salió mal. Y yo, pero ¿por qué? Entonces me van a despedir. No, o sea, solo la tienes que volver a hacer para, bueno, no recuerdo exactamente para qué me especificaron, pero era más. Sabes, Martín, que no es el primer caso que escucho con esas dinámicas, y no sé si estamos hablando de la misma empresa que empieza por ese, que funciona aquí en Cali. Sí. Sí, tal cual. Esa misma situación se la escuché a un par de personas hace un par de meses y fue lo mismo. O sea, es como si prácticamente hicieran esas pruebas por pura cordialidad, es decir, como por llenar el checklist de que lo hicimos y pasó. Pero sí, también escuché a un par de personajes por ahí que me comentaron que pasaron unos meses y fue como que, ven, necesitamos que vuelvas a hacer la entrevista y vuelvas a hacer las pruebas. Cuando uno dice, bueno, pero si ya estoy aquí, llevo meses trabajando, ¿cómo me van a volver a hacer lo mismo que ya me hicieron al principio? Eso no es como tan congruente en una empresa. O sea, no tiene como mucha coherencia en las empresas. Entonces, suele pasar. O sea, son cosas que pasan una en un millón, realmente, Martín. Y frente a ese tipo de preguntas o frente a ese tipo de pruebas, es lo que yo les digo. Hay pruebas que son capciosas y hay preguntas que son como corchadoras. Y te quieren preguntar lo mismo en la 1 que en la 50. Solamente para ver si realmente usted le respondió de manera honesta esa dinámica, por ejemplo, para trabajar en grupo, el valor, la responsabilidad, la gestión del tiempo, la gestión del recurso dentro de la empresa. Entonces, simplemente hay que ser como mucho, hay que ser muy hábil para poder leer estas pruebas y para poder, sobre todo, darle respuesta a esas pruebas. Así que, Martín, muchas gracias por compartirnos tu experiencia.
Paso al chat, que Marcela Roda nos pregunta si existen plataformas o talleres donde uno pueda realizar estas pruebas y recibir retroalimentación. Marcela, de existir, yo creo que sí pueden existir. Tocarías hacer la búsqueda una búsqueda bien interesante en Google, y frente a donde talleres, no sé si un psicólogo o una psicóloga organizacional te puede hacer esta prueba y te puede retroalimentar. Si de pronto conoces a alguien, tienes algún conocido, amiga, psicólogo, te puede también como retroalimentar en el resultado de esta prueba. Frente a páginas de internet, la verdad, no tengo conocimiento. Sé que muchas páginas venden el software, sé que muchas páginas te cobran por hacer este tipo de, digámoslo, de pruebas. Entonces tocaría es que uno pueda buscar bien qué página poder usar. Se me ocurre en ese mismo instante que, por ejemplo, la plataforma elempleo.com y CompuTrabajo te hacen una serie de preguntas que también te miden, ¿no? A través del porcentaje, a través de este símbolo de la torta. Entonces te miden también unas capacidades y unas habilidades. Puedes intentar también, Marcela, en elempleo.com y en computrabajo.com. Si ya estás registrada, hay unos apartados que dicen unas pruebas o que dicen como un sistema de medición. Nadia Rodríguez dice, hay una prueba donde se aplica series numéricos, letras, aptitud espacial y analogía verbal, entre otras, pero no sé cómo se llama esa prueba, que es muy parecida a la que se aplica en el SENA para ingresar. Bueno, Nadia, la verdad, ahí sí no tengo conocimiento de qué prueba me estás hablando en ese momento. Puede ser que también sea una prueba muy propia del SENA, ¿no? Que son pruebas que son específicamente diseñadas por un software o por un ingeniero para el SENA. Así como hay pruebas que diseñan en las universidades, que no en todas las universidades también te hacen unas pruebas psicométricas para medir inteligencia, personalidad o capacidad también de resolución. Bueno, yo creo que quien más por ahí tiene como alguna duda, alguna reflexión frente al espacio, algo que también quiera compartirle a los compañeras o a los compañeros sin ningún problema. Y si no, le daríamos el paso a Claudia Jimena en este momento. Pero antes, Sebastián Ramírez. Sebas, contanos, te escuchamos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Sebastián. Tengo una preguntita. ¿Hay alguna implicación en cuanto a uno realizar una prueba de selección y dejarlo a medias? Sí, claro. Es decir, eso afecta totalmente. 100%. Es decir, dejarlo a medias por el tiempo o dejarlo a medias porque sí, por el tiempo, no lo quisiste resolver. Sí, Okay. Es decir, te pongo un ejemplo. La semana pasada hice la prueba para Bavaria, que fueron 50 preguntas en menos de 12 minutos, y realmente no alcancé a contestarlas todas porque había unos cálculos que había que hacer. Eran muy fáciles, pero tenía su tiempo. Pero no logré terminar la prueba y pues creo que por ende no pasé. No sé si fue una de las causas o qué. Mira que no sé si estabas al comienzo del espacio de la charla, porque justamente, Sebastián, esta pregunta, o más bien este ejemplo, lo puso una compañera. Y fue tal cual lo que acabaste de decir. Fue a Bavaria, de hecho es la misma empresa, y se encontró con un test de 50 preguntas, pero que el tiempo era muy limitado. Entonces, también tenía la misma duda, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Por qué pasó esto? Y uno queda como con la sensación de que no completé esto y que prácticamente no me llaman por eso. Sí, digámoslo, haciendo un poco aquí de memoria, también con este tipo de dinámicas, recuerdo que hay un test que mide, creo que son 45 o 50 preguntas, que es el test Wonderlic, y es un test que mide la inteligencia lógico-matemática, por ejemplo. Entonces, no significa que si usted responde a las 50 preguntas, usted sea el más pro, desde lo lógico o de lo matemático, pero claro, el test también va a medir una serie de respuestas, ¿no? No va a ser lo mismo quien responda a 2 o 3 de 50 en 20 minutos, por ejemplo, que alguien que pueda responder 20 o 25. Yo te diría, más allá de no responderlas en su totalidad, el 100% de las preguntas, sí va a ser muy interesante saber cuántas respondiste, por ejemplo, y evidentemente, cuál de todas las que respondiste quedaron correctas, porque ahí también va a ser digámoslo, se puede hacer una medición y se puede hacer también una señalización de los diferentes postulantes. Entonces, para resumir, te respondo, Sebastián. Más allá de cuántas respondiste, digámoslo en concreto, es cuáles de todas estas quedaron bien, tienen una respuesta correcta, por ejemplo. Y te lo vuelvo a repetir. Creo que el test se llama Wonderlic. Se escribe con W, para que lo puedan buscar también. Y es un test que mide la inteligencia lógico-matemática. Se escribe doble. Voy a buscar, pero yo busco aquí en Google rápidamente. Wonderlic. Se escribe así, W-O-N-D-E-R-L-I-C.
test de Wonderlic, para que también lo puedan por ahí buscar si tienen curiosidad de lo que dicen los compañeros hace un par de minutos. Dice Juliana Rubio, yo presenté esta misma prueba rápida para Celsia, tampoco me alcanzó el tiempo y aún así después me llamaron para entrevista y llegué hasta el final del proceso. Exactamente, Juliana, muchas gracias. También valida un poco lo que se le mencionó ahora a Sebastián, y tiene mucho que ver con, más allá, porque usted puede responder las 50 preguntas, o sea, usted se puede parar antes de tiempo y decir, ya, acabé, le di respuesta a las 50 preguntas en el tiempo que me dijeron, pero ¿cuántas de esas 50 quedaron bien? ¿Cierto? Entonces usted también va a tener que evaluar. ¿Es mejor responder las 50 a la carrera solamente por el hecho de terminarlas? ¿O será mejor responder 10, 15 o 20, pero que queden con una respuesta correcta? Es decir, que usted se tomó el tiempo, hizo el ejercicio, la reflexionó y la respondió. Cristian dice, yo presenté 2 veces la prueba del hombre bajo la lluvia. Cristian, esa prueba es una prueba proyectiva porque también es una prueba que tiene mucho que ver desde el dibujo, y como se los mencionó también ahorita un compañero, también existe el test de la figura humana, el test de la casa y el test del árbol. Es decir, estas son pruebas netamente proyectivas y se usan mucho también, sobre todo esta en la entrevista de trabajo, pero pues es un test que realmente se trabaja de la proyección. ¿Quién más por ahí tiene otra duda o otro comentario? Sí, no, yo creo que ya por aquí Claudia también. Claudia, ¿estás por aquí, Clau? Sí, aquí estoy. Bueno, muchas gracias. Estuvo muy interesante esta charla, de verdad, sobre todo porque es muy enriquecedor que los participantes opinen y cuenten sus experiencias. Eso hace que entre todos pues aprendamos mucho más. Muchas gracias, Juan Sebastián. Muchas gracias a todos los que pudieron estar aquí. Por ahí en el chat alguien me preguntaba que cada cuánto hacíamos estas charlas. La verdad, el programa Ubícate es un programa que nació desde el año 2019 y tiene una programación semestral establecida. Este semestre programamos 9 charlas y esta es la 6ª. Así que nos faltan 3 charlas de este semestre, vamos en junio, si no estoy mal. Y la siguiente, que por ahí también estaba preguntando alguien, es en Assessment Center, que va a estar muy, muy buena para que se animen y se inscriban y participen. Muchas gracias, Juan Sebastián, nuevamente, estuvo muy, muy chévere. Y si me permitís también, digamos, tener unas palabras frente al siguiente espacio, que es del Assessment Center. Eso es tan importante como prepararse para una entrevista y sobre todo tener conocimiento de las dinámicas que se manejan dentro de un Assessment Center, porque esto pareciera ser que también es una de las herramientas que usan más que se usa más en los procesos de selección. Si usted está en un Assessment Center, se va a dar cuenta que eso requiere una serie de habilidades, ¿no? Desde la creatividad, desde la comunicación, desde el movimiento corporal, desde la expresión verbal también. Y no es tan sencillo como muchas veces la gente cree que es, sobre todo porque también se evalúan unos aspectos bien interesantes, que la gente está observando lo que usted está haciendo, desde lo numérico, el razonamiento, la expresión, lo emocional. Entonces, de verdad que es muy interesante la charla que está dentro de 8 días, bueno, dentro de 8 días no. ¿Cuándo es dentro de 8 días? Qué pena. No tienes el micrófono prendido. Ay, qué pena. Dame un segundo, reviso exactamente cuándo es para darles. Es el 12 de mayo. Ah, listo. Entonces, súper, para que también se puedan como agendar para el 12 de mayo, es como en un par de semanas, porque de verdad que sobre todo en el Assessment Center se trabaja algo que son los ejercicios en grupo, que ha sido un tema como muy recurrente el día de hoy. Entonces, tengámoslo en cuenta para que estén por aquí preparándose cada vez más para estos procesos de selección. Muchas gracias por los mensajes, por ahí los estoy tratando de leer, los que están escribiendo. Muchas gracias por el espacio, Claudia, nuevamente por la invitación. Nos veremos entonces tal vez el próximo semestre. Que tengan una buena noche, cuídense mucho y nada, descansen. Estamos hablando entonces. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, chao, buenas noches Chao. a todos. Que descansen y se cuiden mucho.